Renacer, la historia de María Eduarda, de la soledad a la esperanza. Seguí, dale me gusta y compartí. María Eduarda entró a la casa con pasos vacilantes, sintiendo el calor del ambiente envolverla. El aroma a café recién hecho y pan horneado llenaba el aire, trayéndole un recuerdo distante de un tiempo en el que todavía tenía un hogar. El sofá de tela gastada, la estantería repleta de libros y los cuadros en la pared le daban al lugar una sensación de calidez que no sentía hacía mucho tiempo. «Voy a prepararte un té», dijo Patricia, caminando hacia la cocina sin esperar respuesta. María Eduarda se quedó parada cerca de la puerta, sin saber cómo reaccionar. Miguel le dedicó una pequeña sonrisa y señaló el sofá. «Sentate. Sé que debes estar cansada». Dudó por un momento, pero terminó cediendo, hundiéndose en el acolchonado del sillón. Todo su cuerpo dolía por la tensión acumulada en las últimas horas. Cerró los ojos por un instante, tratando de procesarlo todo. No podía confiar ciegamente en ellos, pero algo dentro de ella, quizás su instinto de supervivencia, le decía que ahí, al menos por el momento, estaba a salvo. Patricia volvió con una taza humeante y la dejó sobre la mesa ratona. «No hace falta que me cuentes nada ahora. Tómate tu tiempo». La amabilidad inesperada le hizo un nudo en la garganta a María Eduarda. Agarró la taza con manos temblorosas y murmuró un casi inaudible «gracias». Por un momento, nadie dijo nada. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de significados. En esa sala, en ese instante, María Eduarda se dio cuenta de que quizá no estaba tan sola como pensaba. María Eduarda tomó un sorbo del té caliente, sintiendo el calor descender por su garganta y calentarle el pecho. Por primera vez en toda la noche, su cuerpo empezó a relajarse. Pero su mente seguía inquieta. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? ¿Cómo permitió que su vida se derrumbara tan rápido? El abandono de David seguía siendo un golpe reciente, pero, en el fondo, ella sabía que él nunca había sido el hombre que decía ser. Solo que no quería admitirlo. El silencio se rompió cuando Miguel se levantó y miró a Patricia. «Me voy ya. Tengo que abrir el taller temprano». Luego se giró hacia María Eduarda. «Si necesitas algo, Patricia tiene mi número». María Eduarda asintió lentamente, sin saber cómo agradecerle. Miguel ya estaba por salir cuando ella, finalmente, encontró su voz. «Gracias». Él se detuvo, la miró por un instante y le dedicó una leve sonrisa. «Solo cuídate vos y a tu bebé. Eso ya vale más que cualquier agradecimiento». Dicho esto, se fue, dejándola sola con Patricia. María Eduarda dejó la taza sobre la mesa y pasó las manos por su rostro. Estaba exhausta. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente insistía en mantenerse alerta. «Voy a mostrarte tu cuarto», dijo Patricia, interrumpiendo sus pensamientos. «No es gran cosa, pero te va a dar un poco de privacidad». María Eduarda simplemente asintió y la siguió. Cada paso se sentía como un peso menos sobre sus hombros. Quizás, solo quizás, esa era su oportunidad de empezar de nuevo. Patricia la condujo por un pasillo pequeño hasta una habitación sencilla, pero acogedora. Había una cama individual bien hecha, una cómoda vacía y una pequeña ventana por la que entraba la luz tenue de la calle. María Eduarda se quedó parada en la puerta, mirando el espacio como si no pudiera creer que ese lugar era para ella. Hacía mucho tiempo que no se sentía bienvenida en ningún lado. «Si necesitas algo, mi cuarto es el primero a la izquierda», dijo Patricia, apoyándose en el marco de la puerta. «No te sientas presionada a contarme nada ahora. Lo importante es que descanses». María Eduarda solo asintió, incapaz de responder. Patricia le dedicó una sonrisa amable y salió, cerrando la puerta detrás de sí. El silencio de la habitación la envolvió y por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar hondo. Dejó la mochila en el suelo y se sentó en el borde de la cama. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de los últimos acontecimientos desplomarse sobre ella. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero las contuvo. No quería llorar. No más. Miró su propio vientre y apoyó la mano sobre él, sintiendo el pequeño abultamiento bajo sus dedos. Su hijo. La única razón por la que aún tenía fuerzas. Se acostó lentamente, cerró los ojos y solo escuchó su propia respiración. Por primera vez en meses, sintió que tal vez estaba a salvo.
Aún no sabía cómo sería el mañana, pero, en ese momento, se permitió simplemente descansar. El sueño llegó rápido, pero no fue tranquilo. María Eduarda se despertó en medio de la noche, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Había soñado con David. En el sueño, él volvía, le decía que todo había sido un error, que estaba arrepentido. Pero, como siempre, sus palabras eran vacías. Ella lo sabía, incluso mientras dormía. Se giró en la cama y miró el techo por unos segundos. El silencio de la casa era reconfortante, pero su mente insistía en traer a la superficie todos los dolores que intentaba olvidar. Se levantó despacio y fue hasta la ventana. La calle estaba vacía, iluminada solo por los postes de luz amarillentos. Por un instante, se preguntó qué habría pasado si Miguel no hubiera aparecido. Quizás seguiría deambulando sin rumbo, todavía en la estación de servicio. Quizás algo peor habría ocurrido. Un escalofrío le recorrió la espalda. No quería seguir pensando en lo peor. Tenía que seguir adelante. No por David. No por nadie más que por ella misma y por el bebé que llevaba dentro. Suspiró hondo y volvió a la cama, tratando de vaciar su mente. Le costó volver a dormirse, pero cuando lo logró, el sueño trajo un poco más de paz. El sol ya invadía la habitación cuando despertó a la mañana siguiente. Por un momento, se olvidó de dónde estaba. Pero luego, al mirar a su alrededor, la realidad volvió. Seguía ahí. Seguía teniendo una oportunidad. Se levantó y abrió la puerta con cuidado. El aroma a café y pan caliente llenaba el aire. Su estómago rugió levemente y se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. Siguiendo el aroma, encontró a Patricia en la cocina, sirviendo café en 2 tazas. «Buen día», dijo la mujer, sin despegar la vista de la bebida. María Eduarda murmuró un «buen día», con duda y se sentó a la mesa. Patricia colocó una de las tazas frente a ella y se sentó enfrente. «¿Dormiste bien?». Pensó en mentir, pero terminó encogiéndose de hombros. «Más o menos». Patricia no insistió. Solo acercó un plato con pan hacia ella. «Come. Necesitas alimentarte bien». María Eduarda tomó un pedazo con cierta vacilación y dio el primer mordisco. El sabor simple y cálido le provocó un nudo en la garganta. Era increíble cómo algo tan pequeño podía traer tanta emoción. Por un instante, mientras masticaba, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Un atisbo de normalidad. María Eduarda comió despacio, intentando saborear cada pedazo. Hacía mucho que no sentía el consuelo de una comida tranquila. Patricia no la presionaba con preguntas, y eso la hacía sentirse un poco más cómoda. Aún así, su mente estaba inquieta. No podía quedarse ahí para siempre. Necesitaba encontrar un rumbo para su vida, una forma de mantenerse, de garantizar un futuro para su hijo. «¿Pensaste qué vas a hacer ahora?», preguntó Patricia después de unos minutos, tomando su taza de café. La pregunta era directa, pero sin juicio. María Eduarda bajó la mirada al plato. «No sé. Todavía estoy tratando de entender todo esto». Patricia asintió. «Entiendo. Pero cuando estés lista, conozco a algunas personas que quizá puedan ayudarte a encontrar un trabajo». María Eduarda levantó la vista. «¿Un trabajo?». Parecía un concepto tan lejano, casi imposible. Pero era lo que necesitaba. «Yo aceptaría cualquier cosa», dijo, sintiendo un hilo de esperanza encenderse dentro suyo. Patricia sonrió. «Genial. Miguel me dijo que pareces fuerte. Cree que vas a poder salir adelante». La mención de Miguel hizo que María Eduarda desviara la mirada. No sabía por qué ese hombre se preocupaba, pero, por primera vez, empezó a preguntarse si debería aceptar esa ayuda sin tanto recelo. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero tal vez, solo tal vez, lo peor ya había quedado atrás. María Eduarda terminó el café en silencio, procesando las palabras de Patricia. Un trabajo. Una oportunidad de reconstruir su vida. Pero, ¿sería capaz? Alguien la contrataría, una mujer embarazada, sin dinero, sin referencias. El miedo al rechazo flotaba sobre ella como una sombra, pero, al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzaba a brotar. «¿Qué tipo de trabajo crees que podría conseguir?», preguntó, con voz cautelosa, como si temiera la respuesta.
Patricia tomó un sorbo de café antes de contestar. Depende, ¿trabajaste antes? María Eduarda asintió lentamente. Fui empleada en un local de comida rápida, atendí en una farmacia, nada muy estable. Patricia sonrió. Eso ya es un comienzo. Conozco a una amiga que tiene una panadería y necesita ayuda en la caja. No es mucho, pero puede ser un nuevo comienzo. Una panadería. No era el trabajo de sus sueños, pero María Eduarda nunca tuvo ese lujo. Todo lo que necesitaba era una oportunidad, y eso parecía mejor que cualquier cosa que pudiera encontrar por su cuenta. Acepto, dijo sin dudar. Por primera vez, estaba tomando las riendas de su vida. Patricia sonrió, satisfecha. Genial. Voy a hablar con ella hoy y ver si podemos coordinar una charla. María Eduarda soltó un suspiro. Todavía tenía miedo, todavía estaba lastimada, pero, por primera vez, sentía que estaba dando un paso en la dirección correcta. El resto de la mañana pasó con tranquilidad. Patricia lavaba los platos mientras María Eduarda la ayudaba a secar, un gesto simple, pero que la hacía sentirse útil. Pequeñas cosas como esa hacían que, por un instante, su vida volviera a tener sentido. A primera hora de la tarde, Patricia recibió un mensaje en su celular y sonrió al leerlo. Hablé con mi amiga. Dice que puede recibirte mañana temprano para charlar. No es una entrevista formal, solo para que se conozcan. María Eduarda asintió, sintiendo el nerviosismo crecer en su pecho. Yo, no tengo nada para ponerme. Nada que parezca apropiado para una entrevista. Patricia sonrió y agitó la mano. Eso no es problema. Tengo algunas prendas guardadas, quizá alguna te quede bien. María Eduarda sintió un nudo en el pecho. Todo el tiempo, Patricia y Miguel la estaban ayudando sin esperar nada a cambio. No estaba acostumbrada a eso. ¿Por qué haces tanto por mí? Patricia la miró por un momento antes de responder. Porque yo estuve en tu lugar. Y porque alguien me ayudó cuando más lo necesité. Las palabras la golpearon de una manera inesperada. María Eduarda no preguntó nada más. Solo asintió, absorbiendo cada gesto de bondad. Más tarde, mientras probaba algunas prendas prestadas y se miraba en el espejo, se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, veía a una mujer que todavía tenía esperanza. Esa noche, María Eduarda tardó en dormirse. Acostada en la cama, repasaba mentalmente cómo sería la conversación con la dueña de la panadería. ¿Le caería bien? ¿El embarazo sería un problema? ¿Ese trabajo realmente podría ser un nuevo comienzo? El miedo al fracaso aún rondaba su mente, pero había algo diferente esta vez, el deseo de intentarlo. Cuando finalmente se durmió, sus sueños fueron menos turbulentos. Ya no había imágenes de Davi abandonándola o de ella deambulando sola por las calles. En cambio, soñó con un lugar iluminado por el sol, donde se sentía segura. Tal vez era un presagio. A la mañana siguiente, Patricia ya estaba despierta cuando María Eduarda salió de la habitación. La mesa estaba puesta con café y pan caliente, y sobre una silla había un conjunto de ropa separado especialmente para ella. Un shan de corte simple y una blusa celeste. Nada sofisticado, pero lo suficientemente presentable. Probátelo, dijo Patricia, sonriendo. Creo que te va a quedar bien. María Eduarda tomó la ropa con cuidado, como si fuera algo preciado. Fue al baño y se cambió, observándose en el espejo. Su reflejo aún mostraba a una mujer cansada, pero también a alguien dispuesta a cambiar. Al salir, Patricia sonrió. Estás perfecta. Ahora, come algo antes de irte. El nerviosismo hacía que su estómago se revolviera, pero María Eduarda obedeció. Necesitaba fuerzas. Hoy era el primer día del resto de su vida. María Eduarda llegó a la panadería sintiendo las manos sudorosas y el corazón acelerado. Patricia la acompañó hasta la entrada, pero luego se apartó, dejándola enfrentar ese momento sola. Era algo que tenía que hacer por sí misma. Al entrar, fue recibida por una mujer de mediana edad, con el cabello entrecano recogido en una cola de caballo y un delantal manchado de harina. ¿Vos sos María Eduarda?, preguntó, con una mirada evaluadora. Ella asintió rápidamente. Sí, soy yo. La mujer, que se presentó como doña Celia, señaló una mesa vacía en la esquina y se sentó. Patricia me habló un poco de vos. Me dijo que necesitas una oportunidad.
María Eduarda respiró hondo. Sí, la necesito. Doña Celia cruzó los brazos y se inclinó hacia adelante. El trabajo no es difícil, pero requiere atención. Caja, atención al cliente, a veces ayudar en el mostrador, ¿crees que podés hacerlo? Ella tragó saliva, pero no dudó. Sí. Aprendo rápido. La mujer la observó por un momento y luego sonrió levemente. Me gusta tu sinceridad. Probemos con un periodo de prueba, ¿podés empezar mañana? El alivio fue tan fuerte que María Eduarda sintió ganas de llorar. Sí, puedo. Gracias. De verdad, gracias. Doña Celia asintió. No me agradezcas todavía. Veamos cómo te va. Cuando María Eduarda salió de la panadería, encontró a Patricia esperando del otro lado de la calle. La sonrisa de la mujer se ensanchó al ver el brillo de esperanza en sus ojos. Y María Eduarda sonrió por primera vez en mucho tiempo. Lo conseguí. Los días pasaron y María Eduarda empezó a adaptarse al nuevo trabajo. No era fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo. Aún con el embarazo avanzando, se esforzaba al máximo para no decepcionar a doña Celia, quien, poco a poco, empezó a confiar en ella. Pero algo todavía la atormentaba. David. El hombre que la abandonó sin mirar atrás. El hombre que prometió cuidar de ella y del bebé y que, en cambio, la dejó a merced del destino. Fue en una de esas noches, sentada en la mesa de la cocina con Patricia y Miguel, cuando finalmente encontró el valor para hablar. ¿Y si él vuelve, si quiere quitarme a mi hijo? Miguel, que hasta entonces había estado callado, la miró con seriedad. ¿Tiene antecedentes de violencia? Ella dudó antes de responder. Nunca me golpeó, pero sí gritó. Me amenazó. Dijo que, si me interponía en su camino, me arrepentiría. Los ojos de Miguel se entrecerraron. ¿Tienes alguna prueba de esas amenazas? María Eduarda bajó la cabeza. Mensajes. Oh Dios. Pero no sé si eso vale de algo. Miguel respiró hondo. Sí que vale. Mucho. Debería habértelo dicho antes, pero soy abogado. Trabajo principalmente en derecho civil y familiar. Si quieres, puedo ayudarte a denunciarlo y asegurarme de que no se acerque a ti ni al bebé. María Eduarda abrió los ojos con sorpresa. La información la tomó desprevenida. Nunca imaginó que Miguel pudiera tener ese tipo de influencia. Patricia puso su mano sobre la de ella. Si él puede ayudarte, acéptalo. María Eduarda dudó. Era aterrador pensar en enfrentarse a David. Pero entonces recordó todas esas noches de miedo, la humillación, la forma en que él la desechó. No quería vivir mirando atrás. Respiró hondo y encontró la mirada de Miguel. Si quiero, ¿qué tengo que hacer? Miguel sonrió, con una expresión decidida en el rostro. Vamos a empezar reuniendo todas las pruebas. A partir de ahora, ya no estás sola. Esa noche, María Eduarda durmió con el corazón más liviano. Por primera vez, no se sentía indefensa. Ahora estaba luchando por su propio futuro. Y esta vez, no dejaría que nadie la derrumbara. A la mañana siguiente, María Eduarda se reunió con Miguel en su oficina. Él organizó los audios, capturas de pantalla de los mensajes y cualquier otra prueba que pudiera ser útil contra David. Con esto, podemos solicitar una medida de protección contra él, explicó Miguel mientras escribía en la computadora. María Eduarda asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. ¿Eso significa que no podrá acercarse a mí ni al bebé? Exactamente, confirmó Miguel. Y, dependiendo de lo que logremos probar, incluso podemos impedir que tenga algún derecho sobre el niño. Pocas horas después, fueron a la comisaría. María Eduarda relató todo lo que había vivido, desde el abandono en la estación de servicio hasta las amenazas veladas. El comisario la escuchó atentamente y le pidió que firmara la denuncia formal. Cuando la pluma tocó el papel, sintió como un peso se desprendía de sus hombros. En los días siguientes, Miguel mantuvo contacto con las autoridades, asegurándose de que el proceso avanzara rápido. Pronto, la medida de protección fue concedida. Si David intentaba acercarse, enfrentaría consecuencias legales. Al recibir la noticia, María Eduarda suspiró aliviada. Ahora ya no puede asustarme. No, confirmó Miguel.
Y si lo intenta, estaremos preparados. Por primera vez, María Eduarda sintió que tenía el control sobre su vida. El miedo aún existía, pero ahora sabía que ya no estaba sola. Estaba a salvo.